Hola chicos, ¿cómo están? Con ustedes, profesor Martín, nuevamente aquí con las clases virtuales. Bien, hemos estado trabajando nosotros el tema de relaciones binarias. ¿Recuerdan? Relaciones binarias. Vamos a recordar con un ejemplo qué cosas son las relaciones binarias. ¿Listo? Para de ahí entrar a un tema diferente. ¿Listo? Veamos acá un ejemplo. Dice relaciones binarias. Me dan el ejemplo. El conjunto A formado por 1, 3 y 5, el conjunto B por 2 y 4, y me piden encontrar la relación A, B que pertenece al producto A por B tal que A sea mayor que B. Recordemos quién es A, la primera componente, y quién es B, la segunda componente de cada par ordenado. Entonces, ¿qué hemos hecho primero? Hemos encontrado el producto cartesiano. Ahí está el producto cartesiano. Son todos los pares ordenados que tengo acá de A por B. ¿Listo? Pero de esos pares ordenados solamente voy a escoger los que cumplan con la relación que la primera componente sea mayor que la segunda componente. ¿Cuáles son los que están subrayados? 3 es mayor que 2, 5 es mayor que 2 y 5 es mayor que 4. Los demás no cumplen ninguno. Entonces estos son los elementos de la relación. ¿De qué? A mayor que B. ¿Listo? Bien, ahora sí que hago, voy a elaborar mi gráfica sagital. Al primer conjunto se le llama conjunto de partida, ¿recuerdan? Al segundo conjunto se le llama conjunto de llegada. Y en este diagrama sagital establezco la relación. ¿Quiénes voy a relacionar? El 3 con el 2, como dice ahí, el 5 con el 2 y también el 5 con el 4. ¿Listo? A esto le llamamos una relación binaria que cumple con una regla de formación. De ahí, después de haber encontrado la relación en el diagrama sagital, también vamos a encontrar, recuerdan, el dominio de la relación y el rango de la relación. ¿Quién era el dominio de la relación? Eran las primeras componentes de cada par ordenado de la relación. Entonces ahí están 3, 5 y 5. Si se repite, se pone una sola vez. 3 y 5, el dominio de la relación. Y enseguida hallamos el rango de la relación. ¿Quién era el rango de la relación? Eran las segundas componentes de cada par ordenado de la relación. En este caso 2, 2 y 4. 2 se repite una sola vez, 4. Y ahí está el rango de la relación. Eso es una relación binaria. En función a eso se ha trabajado una relación binaria. Bien, ahora vamos viendo por acá qué cosa es una función. Dice, una función f de a en b, denotada por f, a en b, así se lee, es una función si y solo si a un elemento de x que pertenece al conjunto A le corresponde un único elemento y que pertenece a b. Miren lo que dice, si y solo si a un elemento de x le corresponde un único elemento y que pertenece a b. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la función ya, dice f es igual a x, y que pertenece a por b, tal que y es igual a f de x. Recuerden, el par ordenado siempre la primera componente es x y la segunda componente es y. ¿Listo? Bien, vamos con el conjunto. Como ejemplo, dice, el conjunto A formado por 1, 3 y 5. El conjunto B formado por 3, 7 y 11. Me piden hallar la función f de A, f de A en B, tal que y sea igual a 2x más 1. Cuando me hablan de la función f de a en b tal que y sea igual a 2x más 1, ¿a qué se refiere? Vamos aquí rapidito a recordar aquí, ¿ve? Aquí, el par ordenado es x, y. Entonces cuando me dicen y, se refiere a la segunda componente de cada par ordenado. ¿Qué característica debe tener la segunda componente? Que debe ser igual a la primera, pero en el doble más 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la solución y acá tenemos el mismo conjunto, pero ahora en diagrama sagital. ¿Listo? Entonces acá A conjunto 1, 3 y 5 y B por 3, 7 y 11. Bien, a ver, vamos a ver. Dice que la segunda componente tiene que ser igual a la primera, pero más 1. Entonces, a ver, esta segunda componente tiene que ser igual, dice aquí, a 2 veces la primera componente, pero más 1. Entonces la primera componente, ahí está, 2 veces más 1. Entonces 2 por 1, 2 más 1, igual 3. Ahí está. Igual para la segunda, digo, 2 por quién? Por la primera componente, pero más 1. ¿Cuánto me da? 3 por 2, 6 más 1, 7. Y finalmente aquí, 2 por la primera componente, ¿quién es?
5, pero más 1. ¿Cuánto me da? 2 por 5, 10, más 1, 11. Entonces ahí hemos encontrado la relación, en este caso la función. ¿Quiénes son? El 1 con el 3, ahí está, el 3 con el 7 y el 5 con el 11. ¿Qué dice la definición? Dice que un único elemento, dice, del conjunto X debe estar relacionado con el conjunto Y, ¿no? Entonces tiene que estar con un único elemento. Acá está, este está con 1, este también está con 1 y también está con 1. Entonces cuando eso sucede, decimos que eso es una función. Ahora encontramos de esta función, encontramos el dominio de la función, que son las primeras componentes 1, 3 y 5, y el rango de la función, que vienen a ser las segundas componentes 3, 7 y 11. ¿Listo? Entonces tiene mucho que ver, se dan cuenta, está relacionado bastante con lo que son relaciones binarias, pero aquí ya es diferente. ¿Por qué? Porque acá vuelvo a repetir, acá me dice es una función si y solo si a un elemento de X le corresponde un único elemento, y aquí está, ¿ve? Le corresponde un único elemento. Miren acá, retornemos acá a relación. Miren acá qué pasó, ¿ve? Miren el 5, ¿ve? ¿Tiene un único elemento? No, el 5 tiene dos elementos, ¿ve? El 2 y el 4. Entonces esta expresión que tengo acá no es una función, pero sí es una relación. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Vamos por acá con algunos ejemplos más. Dice, en el ejemplo siguiente, dice, de las siguientes relaciones mostradas son funciones. Entonces yo ya tengo la definición de función. Dice que la primera componente debe tener un único elemento. Entonces, a ver, aquí ve. Aquí, este primer elemento tiene un único elemento de llegada. Este otro elemento tiene un único elemento de llegada. Este otro elemento tiene un único elemento de llegada. Entonces, ¿qué me da a entender? De que este primer ejemplo sí es una función. Entonces, diré acá, sí F, sí es una función. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo, en la número 2. Igualmente, el primer elemento tiene un único elemento de llegada, el otro elemento tiene un único elemento, el otro elemento tiene un único elemento. Que estén cruzados no tiene nada que ver, pero cada uno de ellos tiene un único elemento de llegada, por lo tanto, entonces también sí es función. ¿Listo? Sí es una función. El siguiente gráfico, a ver, veamos. El primer elemento tiene un único elemento, el segundo elemento también tiene un único elemento y el tercer elemento también tiene un único elemento. Como cada uno de ellos tiene un único elemento de llegada, entonces también diré que sí es una función, sí es una función también. Vamos con el siguiente, el número 4. Acá, la primera componente tiene como elemento este de aquí. Nuevamente el mismo elemento X tiene nuevamente otro elemento y el mismo elemento nuevamente tiene otro. Entonces miren aquí, ¿ve? El mismo elemento tiene 3 elementos de llegada, 1, 2, 3. Entonces aquí ya este no cumple. Este sí es una relación, pero no es una función. ¿Por qué? Porque la definición dice cada elemento de X debe tener un único elemento, y este ya tiene 3. Entonces este de aquí no es función. No es función. Vamos con el siguiente ejemplo. Lo mismo sucede, ¿ve? Acá hubo 3, acá tiene 2, ¿ve? 1, 2. Entonces tampoco, no es función. ¿Se dan cuenta? Acá en el siguiente, lo mismo sucede, ¿ve? Este de aquí tiene 2. Entonces no debe repetirse el primer elemento. Entonces tampoco es función. Tampoco es función. ¿Listo? ¿Se entendió? Vamos con... Ese es cómo determinar si son funciones cuando los diagramas son sagitales. ¿Listo? Ahora vamos a determinar si son funciones cuando me dan relaciones. Acá está como gráfica, acá está como conjunto. ¿Listo? Simbólico, acá gráfico. A ver, veamos. La primera relación. Me pide si cada una de estas 4 relaciones me pide que determine si son funciones o no. Para eso, ¿qué debo tener en cuenta? Que la primera componente no se debe repetir. Y si me doy cuenta, en estos dos primeros pares ordenados, la primera componente se repite. Acá es 1,4 y acá es 1,2. En el siguiente es 3,2 y el siguiente es 5,4. Pero como ya se repitió el primer elemento, es como si estuviese aquí, ¿ve? El 1 con el de acá y el otro nuevamente el 1 con... y así se repite. Entonces, este de aquí no es función. No es función porque se repite el primer elemento. En la siguiente, 0,2, 1,2, 3,4. Aquí no se repite el primer elemento, por lo tanto,
esta relación sí es función. Esta sí es función. La segunda relación sí es función. Vamos con la siguiente relación, la 3. 1, 2, 3, 2, 5, 2. Se repite, ¿quién? La segunda componente, no la primera, la segunda. Eso no tiene nada que ver. La definición dice que no se debe repetir la primera, no la segunda, no tiene nada que ver. Entonces aquí no se repite la primera, acá es 1, acá es 3 y acá es 5. No se repite la primera, pero sí la segunda, eso no tiene nada que ver. Entonces por lo tanto diré, entonces esta también es función. Y la última relación, acá tengo 5, 2, 5, 4, ya se repitió y por acá también hay otra vez, 5, 7. Entonces, desde que se repite la primera componente, no son funciones, no es función. ¿Listo, chicos? Vamos por acá con el siguiente ejemplo. Ahora nos toca ver si una función o cómo encontrar o determinar en una gráfica si es función o no. Veamos aquí los siguientes ejercicios. Miren, acá tengo 3 gráficas, 1, 2, 3 gráficas, y me piden que determine cuál de ellas son funciones. ¿Cómo se determina si es función o no una gráfica? Fácil. Se traza una perpendicular al eje X. El eje X es este, ¿ve? Este es el eje X, ¿listo? Este es el eje X, este es el eje X. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una perpendicular al eje X. ¿Qué es una perpendicular? Es una línea que cae sobre el eje X de manera perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados. Acá está el ángulo de 90 grados, ¿eh? Entonces trazo una línea aquí, observen, ahí perpendicular, acá trazo una línea, una, voy a trazar otra, más acá hay otra por acá, trazo otra, y se me ocurre trazar otra por acá, y listo, acá tengo otra. Si esa línea o esa línea perpendicular trazada al eje X corta a la gráfica en un solo punto, miren, acá lo cruzó aquí una sola vez, acá lo cruzó una sola vez, acá lo cruzó una sola vez. Si esa línea lo ha cortado en un solo punto a la gráfica, diré que sí es función. Sí es función. Vamos con la siguiente gráfica. A ver, igualmente trazo la perpendicular al eje X, este es el eje X, por acá trazo una línea perpendicular, se me ocurre por acá trazar otra línea, más acá, y se me ocurre otra línea por acá. ¿Listo? Entonces, miren, estas líneas lo han cortado acá, en este caso, esta otra línea lo ha cortado en un solo punto y esta otra línea lo ha cortado también en un solo punto. Cada una de las líneas perpendiculares al eje X lo han cortado en un solo punto. Por lo tanto, como lo han cortado en un solo punto, diré que sí es función también. Sí es función la gráfica. Veamos con la tercera. Hacemos lo mismo. Trazamos las líneas perpendiculares al eje X. Vamos trazando una línea por acá. Tracemos otra más acá. ¿Listo? Y ahora veamos. Miren, esta primera línea la he cortado aquí, acá y acá. 3 veces. Esta otra línea también acá. 1, 2, 3 veces lo ha cortado a la gráfica. La gráfica es la línea negra. Entonces, si es que la línea que ha atravesado a la gráfica lo atraviesa o lo corta en más de 2 puntos o más, entonces se dice que no es una función. Entonces esta no es función. No es función. ¿Listo? ¿Se entendió? Bien, vamos con los siguientes ejercicios por acá. Dice, hallar A en la siguiente función. Bien. Desde que me dice que es una función, ¿qué debo dar por entendido si me dice que es una función? Debo dar por entendido que las primeras componentes no se repiten. ¿Sí? Ya tenemos por definición, dice, será función cuando cada elemento de X le corresponde un único elemento en Y. Entonces, no se debe repetir la primera componente. Y aquí ya me está diciendo de que esta expresión es una función ya. Entonces, si es una función, no se debe repetir la primera componente. Pero si yo veo aquí, me doy cuenta de que acá tengo 1, 2, 3 pares ordenados. Pero los dos primeros, ¿qué veo? Que la primera componente se repite. Pero ya me dice que es función. Entonces, como dice que es función, entonces, ¿qué doy por entendido? Que estos dos pares ordenados son iguales, son los mismos pares ordenados. Es el mismo, sino que se está repitiendo. Como en un conjunto, recuerdan ustedes un conjunto, miren, el conjunto A formado por la letra de la palabra mamá. Ma. ¿Recuerdan? Listo. Y yo les pregunto, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? ¿4? No, 2 elementos tiene. El conjunto A está formado por 2 elementos. ¿Por qué?
Porque tanto el m que se repite acá y el a que se repite acá es el mismo, entonces estos no van. Entonces lo correcto es así, dos elementos. Entonces acá sucede lo mismo, estos dos elementos son los mismos, sino es que se están repitiendo. Ya no lo pongo dos veces, sino una vez, sino es que acá se pone así, ¿para qué? Para poder encontrar lo que me están pidiendo. Entonces, si este primer elemento es el mismo que está acá, se sobreentiende que este segundo elemento es el que debe estar acá. Por lo tanto, saco la conclusión de que A vale 8. ¿Qué me pedía? ¿Quién es? A vale 8. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, hallar A más B en la siguiente función. También sé que es función. Entonces, inmediatamente, si yo sé que es función, me doy por entendido de que la primera componente no se debe repetir. Y si eso sucede, quiere decir que se están repitiendo los pares ordenados. Por ejemplo, aquí ve, acá tengo 6 como primera componente y tengo acá también otro como primera componente 6. Entonces, este par ordenado es el mismo que está acá. Entonces, si la primera componente son las mismas, las segundas componentes también deben ser iguales. Por lo tanto, ¿qué diré? 1 menos A debe ser igual a 2. Y con eso encuentro quién es A. Entonces despejo A, lo paso al segundo miembro, pasa a ser positivo, este pasa a ser negativo y me queda 1 menos 2 es igual que A. Por lo tanto, A vale menos 1. Lo mismo hago para el otro paréntesis. Aquí ve, acá tengo 7 y acá también tengo 7. Todos pares ordenados también son los mismos. Y entonces de igual manera digo, como las primeras componentes son iguales, entonces las segundas también deben ser iguales. Entonces, ¿qué concluyo diciendo? De que B más 1 es igual que 4. Entonces, despejando B, diré que B es igual, pasa a restar y me queda que es 3. La pregunta, ¿quién era? Era A más B. Entonces, ¿quién es A? Menos 1. Más B. ¿Quién es B? 3. Al sumar esos dos números, ¿qué me quedan? 2. Entonces, he encontrado la respuesta. Bien, chicos, espero haberme dejado entender. Y si no, cualquier cosita, estamos en contacto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.